Buenos días chicos, comenzamos con la glándula tiroide, que es esta, que es una glándula que está ubicada en el cuello. Bueno, se encuentra debajo de la laringe, del cartílago tiroides, y está apoyado delante y al costado de la tráquea. Tiene forma de H, tiene dos lóbulos laterales unidos por un istmo, y en algunos casos aparece una prolongación que apareciera un tercer lóbulo que se conoce como lóbulo piramidal. La particularidad de esta glándula, bueno, que es relativamente grande porque pesa 15 a 20 gramos, pero está muy vascularizada. Más o menos se calcula que recibe entre 40 a 60 mililitros de sangre por gramo por minuto. Bueno, las unidades funcionales son los folículos tiroideos, que son estos. Cada folículo tiroideo tiene aproximadamente entre 200 a 300 milimicrones, y no todos los folículos tiroideos son funcionales. O sea, uno puede identificar cuáles son funcionales o no dependiendo de la forma de las células foliculares. Los folículos que tienen son más grandes, tienen abundante coloide, porque acá en el interior del folículo se encuentra un coloide folicular, que es se conoce como tiroglobulina, que es una proteína glucosilada. ¿Cómo uno puede identificar cuáles son los folículos funcionales? Aquellos que tienen sus células altas, o sea, cúbicas o cilíndricas altas, tienen menos coloide folicular y tiene el borde apical de las células festoneadas. Los folículos que no son funcionales en ese momento y que pueden transformarse en funcionales son aquellos que son más grandes, tienen mayor cantidad de coloide folicular, pero sus células son planas. Producen dos hormonas, que es la triiodotironina, que más o menos corresponde al 7% de la producción de esta glándula, y la tiroxina, que corresponde al 93% de la producción de esta glándula. Es una glándula que regula el metabolismo, más o menos aumenta entre 40 a 50% el metabolismo del organismo. Bueno, las células que forman los folículos tiroideos tienen polaridad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos bordes, tanto el borde basal como el borde apical, son funcionalmente activos. Por un lado, en el borde basal se incorpora yodo, pero también tienen los receptores para la hormona tirotrofina producida por la adenohipófisis. Y en el borde apical se libera por exocitosis hacia el lumen lumen folicular, ese coloide, que es la tiroglobulina, pero también una vez que la tiroglobulina es yodada, entonces el borde apical también incorpora por pinocitosis la tiroglobulina yodada. Bueno, acá se puede observar entre medio de los coloides, o sea, las células, los folículos tiroideos. Acá tenemos las células foliculares, y acá entre medio tenemos otras células que se conocen como células C, que producen otra hormona que está relacionada con la regulación del calcio, que es la calcitocina o calcitonina. Estas células, entonces, recuerden que son las células C y que vamos a verla con la regulación del calcio, o sea, junto con las glándulas paratiroides. Acá se puede observar en la glándula tiroides ese tercer lóbulo, que se conoce como lóbulo piramidal, que no siempre está presente. Bueno, para que los folículos tiroides puedan producir las hormonas tiroides T3 y T4, se necesita primero yoduro en forma, o sea, yodo en forma de yoduro. Más o menos la ingesta anual debe ser de 50 miligramos o 1 miligramo semanal. Y bueno, y ese fue un gran problema de emisiones, porque el agua no contiene yodo. Entonces, bueno, se producía y era muy frecuente el bocio. Fue considerada una enfermedad endémica de Misiones,
Y entonces la forma de solucionarlo es agregar en la sal, un alimento de consumo masivo, yodo en forma de yoduro. Hay una ley que obliga que la sal para consumo humano debe ser yodada, que es la ley 17.259. Bueno, ¿por qué se produce ese agrandamiento de la glándula cuando no hay yodo? Resulta que la producción de T3 y T4 está regulada por la hormona producida por la adenohipófisis, que es la tirotrofina. Entonces, al no producir, o sea, al no producir T3 y T4 en los folículos tiroideos, entonces la adenohipófisis produce cada vez más tirotrofina. La tirotrofina hace que estas células foliculares traten de producir T3 y T4, pero si no hay yodo no pueden producirlo. Pero estas células foliculares siguen produciendo ese coloide folicular que se sigue acumulando, y entonces cada uno de los folículos aumenta de tamaño por acumulación del coloide folicular y se produce el famoso agrandamiento de la glándula que se conoce como bocio. Entonces, de esta forma, o sea, con la ley que obliga a la incorporación de yodo en la sal, se previene el bocio, que era una enfermedad endémica en Misiones. Aparte de que se necesita yodo en forma de yoduro para fabricar la T3 y la T4, se necesita ese coloide folicular, que es la tiroglobulina, se necesita peróxido de hidrógeno y también ciertas enzimas como por ejemplo la peroxidasa, la yodasa, etc. Bueno, estas son las etapas en la formación de la T3 y de la T4. Primero es necesario la captación, o sea, captación o atrapamiento del yodo en forma de yoduro. Después ese yoduro debe ser transportado a través de la célula para luego ser liberado hacia el interior de los folículos tiroideos. Una vez en el interior de los folículos tiroideos tiene que ser oxidado, eso se conoce como oxidación, y después continúa la yodación o organificación, que es el agregado del yodo oxidado o yodo naciente a la molécula de tiroglobulina. Y después ocurre el acoplamiento, o sea, la unión de monoyodotironina y diyodotironina para formar la T3 y la unión de dos diyodotironina para formar la T4. Bueno, de esta forma la molécula de tiroglobulina ya queda yodada y después tiene que ocurrir la captación, que es la captación mediante un proceso de pinocitosis. Las células foliculares atrapan porciones del coloide y después ese coloide debe ser digerido para separar los residuos del aminoácido tirosina. Bueno, acá tenemos las células foliculares. Este es el borde basal de las células y este es el borde apical. Bueno, y para producir la T3 y la T4 es necesario la tiroglobulina y el yodo. Vamos a ver cómo se produce la tiroglobulina y se almacena dentro de los folículos. Primero, dentro del retículo endoplasmático rugoso se unen 70 aminoácidos de tirosina, y también dentro del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi se produce la glucosilación. Entonces ya tenemos la tiroglobulina. Ahora, la tiroglobulina tiene que pasar por exocitosis al interior del lumen. Bueno, ya tenemos la tiroglobulina en el interior del lumen y eso se conoce como coloide folicular. Ahora me está faltando el yodo para que se produzca la organificación. El yodo primero es incorporado por proteínas, es un tipo de ecotransporte que se conoce como SYNporte, donde una sustancia pasa a favor de un gradiente de concentración que es el sodio, pero arrastra consigo al yodo. Entonces, para mantener bajas las concentraciones de sodio intracelulares en las células foliculares, en otro punto de la membrana basal existe lo que se llama la bomba de sodio y potasio, que se activa y que bombea sodio hacia afuera
y potasio al interior de las células. Entonces, de esa forma se mantienen bajas las concentraciones de sodio, pero esta SIM portadora solamente incorpora yodo en forma de yoduro gracias al estímulo que recibe por parte de la adenohipófisis que libera tirotrofina. Entonces la tirotrofina activa lo que se llama el SIM portador sodio-yoduro. De esa forma se concentra el yoduro dentro de las células foliculares unas 30 veces, o sea, la concentración es 30 veces superior a la concentración de la sangre. Pero en el borde apical de las células existe una proteína conocida como pendrina, que también es un cotransportador, o sea, se encarga de transportar hacia el folículo yoduro y permite el ingreso de cloro, ion cloro. Entonces, bueno, ya tenemos el yoduro en el interior de los folículos. Ahora hay que oxidarlo, para eso es necesario una enzima conocida como peroxidasa y peróxido de hidrógeno. Entonces se produce la oxidación del yodo a lo que se conoce como yodo naciente, y después debe ocurrir la organificación, quiere decir que el agregado de yodo a la tiroglobulina. Bueno, una vez que ocurre la organificación, después ocurre el acoplamiento, o sea que hay que unir. En este caso, fíjense, se une una monoyodotirosina con una diyodotirosina formando una T3, triyodotirosina, y acá ocurre el acoplamiento de 2-yodotirosina y forma la T4 o tiroxina o tetrayodotiroxina, pero está unido todavía al aminoácido tirosina. Entonces, de esta forma se incorpora por pinocitosis al interior de las células foliculares, y a esta vesícula endocítica que se forma, los lisosomas añaden las enzimas proteolíticas, y las enzimas proteolíticas lo que hacen es quitarles los residuos de tirosina. Entonces ahí se obtiene la T4 y la T3, pero también obtenemos monoyodotironina y diyodotironina. Bueno, la T3 y la T4 pasan a la sangre, pero la monoyodotironina y la diyodotironina permanecen dentro de las células foliculares, y hay una enzima que se llama desyodasa, que es la que recupera el yodo, o sea, lo recicla. Bueno, esta imagen representa cómo se produce la yodación de la tiroglobulina. Bueno, acá tenemos el agregado de yodo en el carbono 3, entonces se forma monoyodotirosina. Acá tenemos la yodación en el carbono 3 y en el carbono 5, se forma diyodotirosina, y el acoplamiento de una monoyodotirosina y una diyodotirosina para formar la T3, y el acoplamiento de dos diyodotirosina para formar la T4. Recuerden que la T3 y la T4 se pueden almacenar dentro de las células foliculares, o sea que ante la carencia de yodo en la dieta, tenemos para 3 meses más o menos T3 y T4 almacenados en la glándula tiroide, y después se van a ver los efectos. Bueno, una vez que la T3 y la T4 o son almacenadas en las células foliculares y pueden pasar lentamente a la sangre o pasan directamente a la sangre, pero no pueden ser transportadas libres por su característica hidrofóbica. Entonces se unen a proteínas transportadoras fabricadas por el hígado, como son las globulinas, las prealbúminas y las albúminas, pero la mayor parte es transportada por las globulinas. Entonces se combina con las globulinas y llegan de esta forma combinadas con las proteínas a las células diana. Bueno, una vez que la T3 y la T4 llegan a las células, se separan de su proteína transportadora e ingresan a la célula.
pero dentro de la célula también hay proteínas que tienen afinidad y que se van a unir momentáneamente porque gran parte de la T3 y T4 se van a almacenar en el citoplasma. La T4, o sea, más del 90% de la T4 es convertida en T3 porque es funcionalmente activa como T3. Una vez que es necesario, la T3 se separa de su proteína a la que está acoplada, ingresa al núcleo, trasloca al núcleo y la proteína receptora se encuentra dentro del núcleo celular. Lo que va a hacer es transcribir ciertos genes, transcribir y después se produce la traducción de ciertos genes, o sea que se van a producir un montón de proteínas, va a aumentar el metabolismo en general de todas las células. Muchas de esas proteínas son estructurales, otras son proteínas transportadoras, constitutivas, o sea, va a producir todo tipo de proteínas, otras son catalíticas, son enzimas, entonces por eso que va a aumentar 40-50% la actividad metabólica de las células. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la T3? Primero que va a aumentar, va a incrementar el metabolismo celular en casi todos los tejidos, o sea que se va a consumir más oxígeno. Si se va a consumir más oxígeno, se va a producir más ATP, pero para producir más ATP, también lo que va a hacer esta hormona es aumentar el número y el tamaño de las mitocondrias. Bueno, la T3 también lo que va a hacer es aumentar la síntesis proteica. Como aumenta la síntesis proteica, va a producir más proteínas estructurales, va a producir más proteínas plasmáticas, entonces va a aumentar el número de bombas de sodio y potasio ATPasa que existen en cada una de las células, pero también va a promover el catabolismo de las proteínas. Va a incrementar la absorción de glucosa a nivel de la luz intestinal y va a aumentar, estimular el metabolismo de los carbohidratos. También de qué forma, aumentando la secreción de insulina. Entonces va a promover lo que es la glucogenólisis, que es la transformación del glucógeno almacenado en el hígado en glucosa que está disponible para la utilización celular, pero también va a promover la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de otras biomoléculas. Bueno, esta hormona también lo que va a hacer es aumentar el metabolismo de los lípidos, o sea, va a hacer que se movilicen los lípidos del tejido adiposo y que se aumenten la cantidad de ácidos grasos libres, pero también acelera su oxidación. Hace que también descienda el colesterol plasmático, aumentando los receptores de LDL en las células del hígado, los hepatocitos. Aumenta también la secreción de colesterol a nivel o sea, a través del jugo biliar, y por ende, por supuesto, se va a excretar mayor cantidad de colesterol con las heces. Acelera el índice de utilización de las vitaminas, pero la mayor producción de tiroxina hace que la persona adelgace, aumenta el apetito, como aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la frecuencia y la profundidad también de cada inspiración. Bueno, aumenta también la motilidad intestinal, o sea, el tránsito del contenido a nivel intestino, aumenta la excitabilidad del sistema nervioso, eleva la secreción de casi todas las glándulas endocrinas, pero el aumento, la excesiva producción de hormonas tiroideas en el varón pueden ocasionar impotencia, y la hiposecreción disminuye el deseo sexual. Y en el caso de las mujeres, produce menstruaciones irregulares. Bueno, vamos a ver ahora las anomalías en la producción de hormonas. Tenemos el hipertiroidismo, que es la hipersecreción de T3 y de T4. La causa principal es la hiperplasia, o sea, todo el tejido de la glándula aumenta, por eso que normalmente se produce el agrandamiento de la glándula. ¿Y cuáles son los síntomas? Aumenta la excitabilidad del sistema nervioso, la persona se vuelve intolerante, aumenta la sudoración, adelgaza,
aumenta la sudoración porque produce más calor, se produce el adelgazamiento rápido de la persona, puede presentar frecuentemente diarreas, debilidad muscular, nerviosismo, fatiga extrema, normalmente le cuesta conciliar el sueño, o sea, no pueden dormir, se producen temblores en la mano y a veces, no siempre, se produce los ojos exoftálmicos, o sea, los ojos que prácticamente salen de la cavidad orbitaria. Bueno, otra de las alteraciones de la glándula es el hipotiroidismo, que es la hipersecreción de esta glándula, que puede deberse a dos casos. Una de las causas puede ser una respuesta autoinmune, quiere decir que el sistema inmunológico no reconoce a las células foliculares y las destruye, y otra causa puede ser la falta de yodo y entonces se va a producir el bocio, o sea, el agrandamiento de esta glándula. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Cansancio, somnolencia, o sea, la persona quiere dormir todo el día, lentitud muscular, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco también, aumenta el peso corporal, la persona se vuelve lenta mentalmente para sacar cálculos y también aparecen grandes bolsas bajo los ojos como que tiene sueño y que necesita dormir. Bueno, si se produce la carencia de las hormonas tiroideas durante la vida fetal o durante la infancia, se produce lo que se conoce como cretinismo. Se produce un retraso en el crecimiento y también en el desarrollo mental. Eso puede deberse a que, o sea, un problema congénito donde no se llega a formar la glándula tiroide, o también por la falta de yodo, y ese es un problema ya endémico, ¿no?